Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les traemos una entrega más de nuestra serie Parque de Atracciones. Esta vez nos iremos a San Petersburgo, Rusia, ciudad llena de historia olvidada, y entre esa historia tenemos un parque Luna Park ahí. Los que nos han seguido en esta serie saben que en nuestras 5 primeras entregas nos enfocamos en Estados Unidos, con un énfasis en el parque Coney Island y su parque emblema, Luna Park. Después de estas 5 entregas nos hemos enfocado en parques de atracciones en otras partes del mundo, así que antes de San Petersburgo hemos cubierto Buenos Aires, Argentina y Barcelona, España. Rusia ha estado en nuestra lista por una sencilla razón, la montaña rusa, porque en nuestros parques de habla hispana tenemos montañas rusas. ¿Alguna vez te has preguntado el porqué del nombre de ellas? Tienen que tener alguna conexión con Rusia, ¿no? Oficialmente el sitio Atlas Obscura nos dice, hablando de los picos montañosos más altos de Rusia, nos dicen, hace unos siglos a estos picos helados montañosos en Rusia se unieron temporalmente otros, mucho más pequeños pero feroces por derecho propio. En plazas públicas y patios privados se levantaban estructuras de madera inclinadas, como colinas. Una vez resbaladizas con hielo, prometían diversión enérgica y espectacularmente peligrosa. Haremos una pausa en esta descripción ya que nos preguntamos si estamos hablando de inviernos más severos, ya que mencionan que los picos montañosos lograban unirse. ¿Estarán hablando de esa época hace aproximadamente 400 años en los tiempos de la mini glaciación? Luego el texto continúa diciendo, en la década de 1700, estas diversiones de invierno se elevaban sobre la orilla del Neva, uno de los ríos de San Petersburgo, como parte de los festivales públicos de invierno. Las estructuras tipo toboganes a veces abarcaban varios bloques, y estaban flanqueadas por árboles cortados y reconstruidos para evocar una arboleda forestal. Las montañas artificiales a menudo estaban coronadas por pagodas ornamentadas o banderas ondeantes y rodeadas de antorchas que permitían que la emoción continuara después del anochecer. Haremos otra pausa acá para preguntarnos, ¿será que a manera que el hielo se derretía, aquellos árboles que habían sido cubiertos ya empezaban a resaltar y era necesario cortarlos y después darle algún uso? También nos llamó la atención la palabra pagodas, que como pueden ver en pantalla, eran ese tipo de torres con alguna función, quizá. El texto dice que era para allá cuando era de noche, sin embargo siempre nos preguntamos, ¿tenían otro uso? El texto continúa y dice, en el libro The Incredible Scream Machine, la increíble máquina de gritos, una historia del roller coaster, una historia de la montaña rusa, el autor cita un comunicado de la corte de Ana Ioannovna, emperatriz de 1730 a 1740. El escritor dice, una nueva diversión, que era lo suficientemente ancha para un carruaje, y se le arrojó agua, que pronto se congeló, y luego se arrojó más, hasta que se cubrió con hielo de un espesor considerable. Las damas y caballeros de la corte se dejaron caer en trineos, y se preparaban para volar hasta el fondo, porque el movimiento era tan rápido que el término volar era el más apropiado. Este texto final nos describe la realeza siendo parte de estos eventos de esparcimiento. También pudimos ver que se tiraba agua y el agua se congelaba, entonces podemos asumir que la temperatura era baja en esos inviernos, muy baja, ¿no? Con esto en mente, toda esta investigación del origen de la montaña rusa nos lleva de montañas naturales a supuestamente montañas artificiales. Podríamos asumir que fueron cosas cubiertas por la nieve y las llamaron artificiales, pero de eso nos vamos a una residencia real llamada Oranienbaum en San Petersburgo. Actualmente eso es lo que vemos hoy en día, fotos muy coloridas de una estructura muy llamativa. Sin embargo, cuando nos vamos a retratos de lo que fue antes esta residencia, tiene una estructura de rieles que salen de una de las edificaciones, que hacen un recorrido extenso para volver al pabellón. Recabamos información de un sitio ruso llamado sisuhotel.ru y de una publicación en la red social rusa VK, que es como su contraparte de Facebook. En el sitio sisuhotel.ru se dice que en Estados Unidos se les llama roller coaster, pero que en su mayoría estas montañas o toboganes rusos son llamados montañas rusas, como en Francia y en Italia. El texto en el sitio ruso nos habla de que hay varias versiones del origen de las montañas rusas y menciona que hay una versión de los carretes tipo vagones, los cuales se inventaron por primera vez en los tiempos de minería, especialmente la de carbón, pero de eso hablaremos más adelante. Por ahora seguiremos con las conexiones a la residencia real Oranienbaum
La publicación en el sitio VK dice lo siguiente de la residencia. Según una versión, el nombre histórico de la ciudad, Oranienbaum, coloquialmente Rambouw, significa árbol de naranja, que está asociado con la leyenda de que en el momento de la fundación de la residencia, parque, por el príncipe Alexander Danilovich Menshikov, se cultivaban naranjas en los invernaderos del Gran Palacio. Entre todas las estructuras del Parque Superior de Oranienbaum, el pabellón Katalnaya Gorka, la palabra Gorka alude a un tipo de tobogán, causa la impresión más fuerte. Elevándose como un faro en un alto saliente costero, es visible desde donde mires. Su elegante silueta se destaca claramente contra el cielo. El pabellón es parte de lo que alguna vez fue una gran instalación de entretenimiento, las montañas rodantes de verano, cuyo prototipo fueron las montañas de hielo creadas para los días de las festividades de Maslenitsa. Ahora, haremos una pausa para explicar lo que es la Maslenitsa. Según Wikipedia, Maslenitsa, Masnitsia o Maslenica, y acá están las palabras en ruso, ucraniano y bielorruso, conocido como la Semana de la Mantequilla, de la Crepería y del Queso, es una festividad religiosa y folclórica que se celebra en la zona este de los países eslavos, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, etc. Se celebra durante la última semana que da paso a la Gran Cuaresma. La festividad equivale al carnaval cristiano católico, a diferencia de que en la Cuaresma ortodoxa da comienzo el lunes en lugar del miércoles. Con esto en mente podemos concluir que el pabellón Katalnaya Gorka fue utilizado como parte de un complejo de entretenimiento de montañas de hielo para esta festividad de Maslenitsa. El texto dice también que en verano se utilizaba. ¿Será que el hielo se fue derritiendo poco a poco, árboles y edificaciones empezaron a resaltar más, y la residencia Oranienbaum con su pabellón Katalnaya Gorka era lo más visible? El texto de hecho resalta que el pabellón se elevaba muy alto como un faro. Siguiendo con la estructura de este supuesto entretenimiento, el sitio sisuhotel.ru luego presenta lo que parece ser un tipo plano o esquema de lo que fue el complejo Katalnaya Gorka. Aquí las tenemos. En cuanto a esta Katalnaya Gorka, la publicación de VK dice: constaba de un pabellón, taludes y columnas de galerías cubriendo 532 metros de largo. La plataforma de inicio o empuje estaba ubicada a una altura de 20 metros. La compleja estructura de ingeniería y técnica de las montañas rodantes contaban con una pista recta y 3 ondulaciones de madera, cuya altura se iba reduciendo y superando sucesivamente por inercia, así como 3 pistas, la central para esquiar y las laterales para levantar los cochecitos. El patinaje se llevó a cabo en carruajes dorados tallados especialmente diseñados por A.K. Nartov en forma de carros triunfales, góndolas y animales ensillados. Hacían su recorrido montaña abajo hasta 1801, cuando comenzó a derrumbarse lentamente. Finalmente, en 1813, las columnas colapsaron y las ruinas fueron desmanteladas a fines de la década de 1850. Entonces estas imágenes del diseño o el esquema y con esta descripción queda un poco claro el tipo de entretenimiento que nos quieren describir, pero igual nos queda la pregunta, ¿se utilizaban para otras cosas más? Aquí tenemos el pabellón Katalnaya y vemos que hay 2 sets de rieles, uno que sale por un lado, da vuelta y después se regresa. Esto nos recuerda mucho a los tranvías, a los parques eléctricos en Estados Unidos, que hacían todo este recorrido para después regresar a donde estaba la estructura o la edificación tipo Tartaria, ¿no? Acá nos dan una imagen de esos carretes que eran con góndolas al parecer o con diseños de animales, un acercamiento a donde está el pabellón. Ellos hablaban de 3 carriles, creo que son estos, hay uno en el medio y 2 que es para subir, pero acá había un cierto impulso que tiraba los carruajes o las carretes. Queda en pregunta, ¿para qué se utilizaban las de los lados? Pero vemos que venían por acá, daban vuelta por la estructura y después regresaban por el lado. Luego el sitio sisuhotel.ru describe lo siguiente: una parte del Katalnaya Gorka se ha conservado hasta la actualidad, donde vimos esa estructura de rieles con diferentes niveles, pasaba por acá. Ahora lo que hay es simplemente un pasadizo y allá se ve al fondo el pabellón, que se extiende por 532 metros de largo, como para tener una idea de la distancia. Acá una foto retrato de las montañas Katalnaya. El sitio sisuhotel.ru da un estimado de tiempo alrededor de 1890 a 1895. Sin embargo, no deja claro la ubicación exacta.
Dice San Petersburgo, pero también menciona un lugar llamado Tsaritsyn, que actualmente es llamado Volgograd. Sea cual sea la ubicación, el sitio dice que es obra de un fotógrafo llamado Karl Karlovich Bula. Sin embargo, hay partes en la fotografía que se ve como un retrato. Nos referíamos a la parte que parece retrato por estos personajes, o puede ser una fotografía restaurada, pero vamos a hacer el acercamiento acá para que vean que se ven las ondulaciones que suben y bajan. Estos rostros y estas vestimentas parecieran que no es fotografía, pero supuestamente un fotógrafo lo compartió. Lo dejamos a pregunta para todos ustedes. Acá una foto un poco antigua del pabellón del Katalnaya Gorka. Es una edificación de 3 niveles. No nos da la fecha, pero sí se ve antigua, con esta antena arriba muy llamativa. Esa es la foto que nos comparte el Google Earth de esa estructura hoy en día. Muy similar a lo que vemos en esta foto. Quizá sea más de los 70s por los colores que tiene. Aquí tenemos una foto y aquí podemos ver más o menos el paisaje alrededor. Nos vamos a ir al mapa también, para que más o menos se den una idea de cómo se ve esto desde arriba, ¿no? Aquí tenemos el pabellón. De hecho, si hacemos acá un movimiento de los puntos cardinales, por acá pasaban estos rieles, daban la vuelta como en círculo y regresaban. Y acá donde están estos árboles es donde estaban los 3 rieles que nos mostraba el esquema. Pero esa era una parte de toda la residencia. La residencia sigue por acá y por acá también. De hecho, Wikipedia nos muestra buenos recursos. Por ejemplo, acá está el esquema de lo que es hoy. Vamos a ver algunas fotos. Esta es la entrada principal de la estructura que vemos acá desde arriba. Después, esto es muy interesante porque es un retrato de lo que fue esto en 1717. Lo cual llama mucho la atención porque, si ustedes pueden ver acá, vemos que esto tiene esta figura como si fuera 2 arcos y va hacia atrás. Sin embargo, el retrato de hace unos 300 y resto de años es el arco, pero hacia el frente. Al parecer sí había como propiedad o uso hacia el frente, pero lo que vemos ahora es que hacia atrás es donde está lo que es estos jardines. Y tenemos de hecho el pabellón acá que está muy lejos a la derecha, pero no hay señal de que para allá esté. Como que esto tal vez fue agregado o redescubierto, y el frente solamente queda esta parte. Como pueden ver, hay ciertos diseños en el suelo y acá se ven estos diseños, ¿no? De hecho, ¿cómo sabemos esto? Porque hay como un cuerpo de agua tipo río, pero ven que acá esta lleva al cuerpo de agua grande que está acá. En el retrato vemos que barcos llegan a este lugar, ¿no? Y dan como la vuelta y regresan. Entonces sí sabemos que la dirección del retrato es como arcos, y acá están. La parte de atrás quizá fue un agregado después o redescubierto, no lo sabemos. Pero acá está el pabellón con la estructura de montaña rusa, ¿no? Otras fotos del lugar, del frente de esa residencia. Este es una edificación dentro de la residencia. Otra más, son varias dentro. Y el pabellón que es del que estamos hablando. ¿Será que fueron redescubiertas? ¿Fueron agregados? ¿La nieve tuvo que ver mucho hace 400 años? Bueno, después de cubrir lo de la residencia, Oranienbaum y Katalnaya Gorka, tenemos la otra versión de la montaña rusa que está ligada a la minería. La entrada de montaña rusa en Wikipedia en ruso dice lo siguiente: en 1927, la compañía minera Summit Hill en Pensilvania construyó un ferrocarril de 14 kilómetros que utilizaba fuerza del peso para mover el carbón de la minería al transporte marítimo o desde el lugar de extracción al lugar de carga. En la década de 1850, la llamada Gravity Road ofrecía a los buscadores de sensaciones extremas un paseo con la brisa, o el equivalente a la expresión rodar sobre ruedas con viento por 50 centavos el trayecto. Tomando esta idea, la Marcus Edna Thompson diseñó la estructura como de un tobogán tipo montaña que se abrió en Coney Island en 1884. Los pasajeros debían subir de forma independiente a la parte superior de la plataforma, desde donde se deslizaban hacia abajo en carros similares a carros mineros con bancos similares a asientos. Habiendo recorrido unos 180 metros, el tren subía a una segunda plataforma, después de lo cual se reorganizaba para acomodarse en el camino de regreso y los pasajeros retrocedían para bajar de vuelta. Este diseño pronto fue reemplazado por un carrete cerrado con forma ovalada. En 1885 el inglés Philip Hinkle presentó al público un camino de trayectoria cerrada que usaba un ascensor automático. Haremos una pausa para resaltar el año 1885, o sea, a finales del siglo XIX. ¿Qué estaba sucediendo a finales del siglo XIX? El sitio Atlas Obscura nos dice
En el siglo XIX, cuando las ferias mundiales se convirtieron en el centro de atención internacional, escribe Carol Purcell, un historiador dedicado a la historia de los parques temáticos, que las atracciones se habían ganado un apodo apropiado: montañas rusas. En la década de 1880, las noticias de estas heladas festividades habían llegado hasta Minnesota, donde la ciudad de St. Paul construyó su propio palacio de hielo, con toboganes, una pista de hielo y un torneo de curling inspirado en los precursores rusos. Después de leer este extracto nos preguntamos, ¿qué efecto jugaron las ferias mundiales para que de Rusia los parques de atracciones se empezaran a propagar con esta idea de una montaña rusa? Obviamente ya leímos de las montañas de hielo, que luego fueron transferidas a estructuras de madera y otros materiales, como por ejemplo la residencia Oranienbaum y el pabellón Katalnaya Gorka. Según los registros históricos, todo esto desapareció en 1850 y por alguna razón se volvió a este tema de las montañas rusas hasta el final del siglo con las ferias mundiales. Pareciera que las ferias mundiales marcan un reinicio o reinvención de cosas. Ya hemos hablado en el canal que quizá fue el momento para que las élites compartieran información de artefactos que quizá iban encontrando que estuvieron enterrados o escondidos. Podría ser muy posible que se hayan encontrado rieles con carretes en diferentes partes del mundo en puntos muy específicos y fue necesario encontrar todos los posibles. Y de ahí que el concepto de parque de atracciones nos resuena más como un encubrimiento en sus inicios. Para finalizar este video nos vamos ahora sí al Luna Park en San Petersburgo, Rusia. En el sitio sisuhotel.ru se nos muestran fotos del Luna Park entre los años 1912 y 1914. En cuanto a este Luna Park, se considera como el primer parque de atracciones de Rusia, construido sobre la calle Officerskaya y que ahora es calle Dekabristov. Un interesante dato de este parque es que fue construido por una empresa inglesa con el dinero de un millonario ruso. Se nos hace cuestionable que sean los ingleses que fueran los constructores, entre comillas, y decimos entre comillas por lo sospechoso de esas construcciones de parques cerca de cuerpos de agua. El Luna Park de San Petersburgo se hizo en el mismo estilo que el Luna Park de Londres. Este Luna Park no fue destruido por un incendio o algo por el estilo, sino que fue desmantelado en 1924, 12 años después de su construcción. Y ahora en su lugar se encuentra el estadio de la Universidad Estatal Nacional, que lleva el nombre de P.F. Lezgov, San Petersburgo. Aunque pareciera artificial, vamos a ver que estas estructuras de carretes con los rieles pareciera como que estaban ahí y simplemente las hicieron montañas rusas, ¿no? Que nos encontramos en otro sitio ruso un plano de construcción. Dice por acá: dibujo de la apariencia del Luna Park 7 de febrero de 1912. Antes de construirse como que ya tenían una idea de cómo se iba a ver, pero pareciera como que pudo haber sido una montaña antes, una colina, y fue quizá modificada para que se convirtiera en un parque de atracción. Vemos que hay un tipo casas o construcciones ahí en el medio, pero bueno, dejaremos ahí este detalle porque creo que sí es bastante revelador. Esa es una imagen que también hemos compartido en esta serie, que es una residencia en Francia muy similar al Oranienbaum, que muchos dicen que quizá hizo copia o estuvieron, pero esta estructura es también bastante interesante porque tiene diferentes niveles. O sea, tiraban como carretes a bajar y después subían. O sea, realmente era para entretenimiento o tenía otro uso. Después de esta investigación y revisionismo, obviamente nos quedan preguntas, pero quizá un poco más claro el origen de las montañas rusas y los mismos parques de atracciones. Parece que hubo inviernos muy severos en latitudes norte en el siglo XVII. ¿Será que esto esté conectado a la mini glaciación de hace 400 años con el mínimo solar de Maunder? ¿Será que la acumulación de hielo forzó a la gente a transportarse sobre lugares congelados o cubiertos de nieve? Entre líneas podríamos inferir que entre montañas había capas de hielo y, aunque nos digan que se usaban como entretenimiento, fuera la manera de vida para transportarse de un lugar a otro, ¿no? Después, a manera como el hielo dejaba al descubierto edificios del pasado, quizá los rieles y los carretes seguían siendo un tipo de transporte, al que se le buscó cierto tipo de uso como entretenimiento. Al parecer hay una pausa en 1850 y no se sabe nada de rieles y carretes hasta las ferias mundiales de finales del siglo XIX, que coincidentemente marcan el inicio de los parques temáticos o de atracciones. Pero bueno, dejaremos esta entrega acá y cualquier comentario o aporte a esta presentación nos encantaría escucharlo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.